Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, voy a hablar un poco del caso de Quebec, de donde yo soy. Pensaba poner un poco el contexto, la emergencia del término y de la economía social en Quebec, porque en Quebec, como de seguro en México, la realidad existe desde mucho tiempo, pero se identifica como economía social desde solo unos 20 años. Ejemplos de empresas de economía social y un poco los factores de éxito para nosotros, que han sido mucha concertación y co-construcción de políticas públicas. Para ubicarles, sí, cierto, mi mapa no está bueno. Bueno, ahí estamos nosotros, en el norte, acaba de nevicar 20 centímetros, yo me fui. Somos pocos y es un territorio muy grande. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que tenemos mucho es lo del desarrollo territorial, porque hay mucho territorio y no tanta gente. Y la población francófona. Entonces, es un poco particular con el resto de Canadá, ¿no? Bueno, las empresas de economía social en Quebec existen desde mucho. A finales del siglo XIX ya habían algunas cooperativas de bomberos y de jardin, que es una cooperativa de ahorro. Sobre todo porque Quebec, por muchos años, la población francófona era muy pobre y los bancos consideraban que no valía la pena abrir bancos para esta gente. Entonces tuvieron que organizar ellos mismos. Después de la crisis de 29, también se organizó, y es un poco un leitmotiv, creo, por todos lados del mundo, que en situaciones de crisis, de grande vulnerabilidad, la gente tiene que organizarse para asegurar un mínimo de sobrevivencia económica, social, alimentar, etcétera. Y el término de economía social, pero se habla de economía social en Quebec desde 96. Lo que pasó fue una cumbre en un contexto de grande crisis económica para nosotros, en 96. El gobierno convocó una cumbre sobre la economía y el empleo y creó 4 grupos de trabajo, incluyendo uno que es chantier de la economía social. Chantier es una palabra en francés que es como un sitio de construcción. Entonces era un grupo de trabajo temporal y era el gobierno que por primera vez usó el término economía social. Lo que era interesante ahí es que invitó, a la sociedad civil, pero fue quienes invitaron. Al mismo momento había varios actores sociales que habían empezado a tomar un papel más económico. Entonces, grupos de mujeres que decían, para el desarrollo de la mujer, también tenemos que ver la economía y el sistema económico en el cual se están vinculando y qué impacto esto tiene sobre condiciones de mujeres. Grupos comunitarios que decían, no queremos solo aliviar la pobreza en el barrio, sino que tenemos que pensar en formas para fomentar un desarrollo del barrio y encontrar nuevos empleos. Cooperativas de habitación que decían, podemos crear, cómo podemos encontrar fondos y estructuras para favorecer el desarrollo de cooperativas de habitación como una forma de mejorar la cohesión social y el derecho a la habitación, ¿no? Entonces, esos actores que eran sociales, no eran como empresas privadas, ya tenían una idea más de un papel más económico. Y a la vez, el gobierno reconoce que esos tienen un papel legítimo en contribuir sus ideas de qué podemos hacer en el marco de una crisis económica grave. Sí, extensión del concepto de tripartismo, porque muchas veces en este tipo de contexto se convoca a las empresas privadas, a los sindicatos y el gobierno. Y ahí fue por la primera vez, tenemos que ver un poco más ahí que esos 3 grupos, porque hay también personas afuera de estos 3 grupos que tienen contribuciones y que son actores económicos verdaderos. O sea, las cooperativas de habitación, los grupos comunitarios van desarrollando actividades económicas que tienen un impacto económico-social importante. Entonces, en este marco, todas las partes que fueron convocadas y que trabajaron por 2 años para preparar propuestas para el gobierno, apreciaron mucho el ejercicio de estar todos en torno a una mesa y decir, oye, necesitamos un poco más de apoyo para esto, o es importante que la financiación tenga en cuenta este aspecto y no el otro,
Y entonces dijeron, bueno, el mandato del chantier fue extendido por 2 años y luego decidieron de tenerlo como organización autónoma ya desde 99. Entonces así nació un poco el chantier, que es la organización donde yo trabajo, y el término un poco economía social. Y se mantuvo el nombre chantier de la economía social con la idea de que esta estructura, que es sobre todo una de concertación y de favorecer el desarrollo, hace un trabajo está siempre en construcción. No es que tenemos un mandato fijo, respondemos a las necesidades que veamos que nos indican las redes y los actores en el terreno. Entonces, el chantier es entonces una organización de la sociedad civil, no somos del gobierno, y somos sobre todo un lugar de concertación. Entonces, hay redes sectoriales, por ejemplo, las cooperativas forestales o las cooperativas funerarias o la red de guarderías que existen en varios sectores. Entonces, todas las empresas están en una red. También hay redes territoriales en cada región de Quebec. Entonces, ellos son miembros del chantier, agrupamientos, estructuras de desarrollo local que serían como de segundo nivel, que ellas apoyen a las empresas en el terreno con ayuda financiera o técnica, soporte para el desarrollo, y representantes de grandes movimientos sociales. Esto fue también clave y creo que es una de las características, si queremos, de la economía social en Quebec, es que agrupamos también a representantes de sindicatos y del movimiento de las mujeres, de movimiento ambiental, y la idea es que todos tenemos un interés en fomentar un desarrollo más inclusivo, más equitable, más sostenible. Entonces, la idea de tener toda esta gente en torno de la mesa, es decir, cuáles son las necesidades que se identifican sobre el terreno, cuáles son los problemas o los desafíos más importantes y qué podemos hacer. Entonces, si una red dice, bueno, necesitamos, qué sé yo, más contratos, pero está también el sindicato para decir, sí, pero también tienen que empezar en las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Ah, sí, cierto. Y luego está las organizaciones ambientales que dicen, bueno, también tienen que considerar esto, ¿no? Entonces, como es un espacio de discusión, de vinculación y de discusión interno, para luego poder llegar hacia el gobierno y decir, estos son nuestros problemas, nuestras necesidades, etcétera. Entonces, sí, hay en Quebec pôles régionaux de l'économie sociale, que son estas redes territoriales en cada región. Existen 20 redes por región, más 2 indígenas que están en varios territorios. Y son sobre todo empresas de la economía social y organizaciones de apoyo territorial. Entonces, su función es un poco como el chantier a nivel local. Ellas no están como bajo el chantier, sino al mismo nivel, ¿no? Nosotros hacemos 3-4 veces al año un encuentro nacional, o sea, hablamos en Quebec de nacional para hablar de Quebec, ¿no? Hacemos un encuentro nacional con ellos para hablar de la realidad común en los territorios, pero el resto del tiempo su mandato es hacer la promoción y el fomento de la economía social en su región con sus particularidades, con sus actores. Todo eso para decir, el chantier tiene un consejo de administración muy grande, con 35 administradores y elegidos por colegios de electores. Entonces hay representantes de redes de actores, de redes de apoyo, de redes territoriales, de redes sectoriales, de movimientos sociales, etcétera. Entonces, esto es la misión del chantier, la promoción de la economía social, pero con el objetivo la idea no es de ser corporatista, de decir queremos más economía social porque somos los mejores o es lo que hacemos nosotros, sino es como se ve como una herramienta para participar en la democratización de la economía y la transformación del modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, sus mandatos son concertar a los actores y los aliados de la economía social en encuentros a través de su consejo de administración, pero también en eventos y en actividades, promover la economía social hacia todos esos actores, hacia el gobierno, hacia el público, crear condiciones y herramientas favorables para la consolidación, la experimentación, entonces abrir nuevos campos y el desarrollo de nuevos nichos y proyectos, y participar en la construcción de alianzas
hay muchas otras movimientos y redes que tienen una visión más inclusiva o más humana de cómo puede ser el desarrollo, y incluso si no están trabajando específicamente para el fomento de cooperativas de consumidores o de productores, o igual y tienen un interés en que estos modelos se desarrollen, porque también son formas de desarrollo que son más equitativos, más sostenibles, etcétera. Entonces, en Quebec son más de 7,000 empresas y 150,000 empleos, que es como el sector de la construcción en Quebec. Es muy importante. Son muchos dólares de actividad económica y Producto Nacional Bruto, pero encuentro que esos datos es un poco raro hablar de ello, porque la contribución es mucho más amplia, ¿no? Se está trabajando sí en actividades económicas, pero también es el impacto, para mí el impacto sobre el desarrollo territorial, la cohesión social, la dignidad humana. Esas son cosas que son más difíciles que cifrar, pero son mucho más importantes a largo plazo. Ha dado la prueba de que el desarrollo económico no esté reservado solo al sector privado o al gobierno. Hay otras formas de hacer la cosa, y eso se demuestra en todos los territorios y en todas las escalas, ¿no? Hay pequeñas experiencias como muy grandes grupos cooperativos. El cual no quiere decir, hago una paréntesis, que mucha gente en Quebec no tiene ninguna idea de que existe una economía social, no conoce el término, pero luego cuando se va explicando, ¿sabes? Donde vas al banco, esto es una cooperativa de crédito. ¿Oh? ¿Sabes? Donde vas a poner tus hijos, esta guardería está manejado por los padres. Entonces no está ni público ni privado. ¿Ah? Como hay una sensibilización que hacer incluso en Quebec. Bueno, estamos en muchos sectores económicos, paso, ¿no? Forestal, paramédico, bla, bla, bla. Sí, cierto. Y apuesto que muchos de estos existen también en México, como en muchos otros lugares. Nada más que tal vez no estén organizados en redes para hacerse reconocer. La Corbeille Bordeaux Cartierville, es una empresa que existe, un organismo que existe en Montreal. Cierto que no he definido, en Quebec definimos economía social, los criterios es una organización cuya gestión es democrática, donde, o sea, una persona, un voto, colectiva, y que está independiente del gobierno, incluso si está financiada en parte por el gobierno. Entonces muchas veces la gente dice, oye, pero ¿cómo es posible? Si tienes todo, si vendes todos tus servicios al gobierno, o todo tu financia viene del gobierno, entonces eres público. En Quebec las organizaciones, las empresas que sacan la nieve en la calle, trabajan solo para el gobierno de la ciudad, pero no están considerados públicos. Es la misma cosa. Una organización como una guardería puede recibir la mayoría de su dinero desde el gobierno en subsidio, pero no quiere decir que esté pública, ¿no? Entonces abarcan organizaciones sin ánimo de lucro y cooperativas, en los dos, ¿no? Esta organización en práctica tiene 4 actividades. Tiene una bodega donde ofrece ayuda alimentar y educación para personas más marginalizadas de la comunidad. Entonces sí le dan ayuda alimentar, pero también les enseñan qué pueden hacer con un presupuesto más pequeño para que sea un pasto más nutritivo y todo. También tienen un restaurante donde hacen inserción de trabajadores, y las ganancias de este restaurante van a apoyar al trabajo de la bodega. Luego tienen un servicio de comida, no sé si dice catering, ¿no? Que esto está privado totalmente, o sea, no hay una actividad de inserción, pero venden hacia empresas privadas, y esto también apoya financiero a la misión de las dos organizaciones. Y luego tienen un alquiler de sala porque está una organización grande. Con esto quería subrayar que a veces, por la cuestión de las políticas públicas, es difícil, cuando uno piensa economía social, son muchas actividades y a veces muy diferentes. Entonces esta sí hace ayuda alimentar, pero también hace inserción de trabajadores, también hace vitalización del territorio. Está en un barrio donde no hay muchos otros lugares, entonces restaurante,
que ven ahí es un lugar muy chido donde ir a comer. Entonces hay mucha gente seguramente que va a comer ahí que no piensa que es una empresa de inserción. Entonces tiene muchos vertientes y no es tan simple tener una política, decir, bueno, empresas de economía social favorecen el empleo. Sí, cierto, pero también favorecen la cohesión social, la soberanía alimentar, son muchas actividades a la vez. Otro tema muy importante para nosotros, que creo lo sea también para México en forma diferente, es la cuestión de la vitalidad en los territorios. Nosotros tenemos un territorio muy grande y muy poca gente. Y entonces dos fórmulas, en Quebec se llama cooperativas de solidaridad, que sería un poco cerca, lo que queda más cerca de una organización sin ánimo de lucro. Bueno, cooperativas de solidaridad. La idea es que todos pueden ser miembros. Entonces, uno puede ser miembro no porque necesariamente va a comprar productos de esto, pero porque quiere apoyar a la misión de esta organización. Entonces, por ejemplo, en una pequeña localidad donde cierre el puesto de benzina y tienen que ir como 1 hora para buscar benzina o leche o no sé qué, entonces la comunidad dice, no podemos perder este punto de servicio, vamos juntos a poner todos un poco de plata para poder permitir que haya una tienda que ofrece benzina, leche, puesto de una oficina postal, qué sé yo, y el efecto sobre la comunidad y la vitalidad de esta comunidad es muy importante. Y muchas veces estos tipos de lugares son como 1 o 2 empleos, entonces no es tan importante en términos de creación de empleo, pero lo que hace es que permita que todos los otros empleos de la zona quedan, porque la gente hay como una calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, varios ejemplos, Coopérative Cœur du Village, que es como restaurante, estación de servicio, tienda, la otra que es bistrot, tienda, eventos sociales culturales, galería, biblioteca, ¿no? Entonces, como los servicios de la comunidad que se juntó, dijo, no, queremos tener un punto de servicio. Entonces, la comunidad misma que se toma en mano y que decida crear condiciones para responder a sus necesidades. Y lo otro son cooperativas de trabajadores, muchas veces jóvenes que quieren estar y quedar en regiones, pero quieren desarrollar, tienen otra visión del desarrollo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, la foto ahí, sí, estos con sus bigotes, ¿no? Hacen como ellos crearon a la FU, pero hay muchos otros ejemplos de esto, empresas de microcervecerías, bar locales, tiendas generales, pero con una idea de ser un actor más dinámico de su ambiente y hacer más que solo vender productos y maximizar profitos, sino crear un espacio de convivencia para la comunidad. Otro ejemplo sería la Coopérative de Solidarité Vallée Bras du Nord. Esto era para ilustrar de nuevo el concepto de la cooperativa de solidaridad. Entonces ahí es un canal de territorio donde están varios municipios y hay toda una cadena de actividades turísticas, ¿no? De caminar, andar en canoa, andar en esquí, y entonces dentro de esta cooperativa existen turistas que pueden ser miembros, decir, sí, a mí me interesa, voy cada verano ahí, entonces quiero ser miembro de la cooperativa para tener más económico la locación, el alquiler de canoas. Residentes que dicen, sí, esto es un actor de desarrollo importante de mi localidad y quiero poder decir, dar mi opinión sobre cómo funciona. Agricultores que también aprovechan el desarrollo de la región, trabajadores forestales, porque también es una zona donde hay forestas que se desarrollan, empresas turísticas y organismos locales y varios municipios en torno también que benefician del desarrollo de esa organización. Entonces también ahí se hacen varios tipos de actividades, sí se promueve las actividades turísticas de la zona, y los servicios disponibles, se da servicios de alquilar de esto y otro, pero también se emplea durante el verano, sobre todo jóvenes con problemas de integración profesional, y se organizan desafíos para que esos jóvenes como logran a superar situaciones difíciles para empoderarse y, 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 y
autonomía y, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Como orgullo, autoestima. Ahí está. Entonces, también ahí la cuestión de los empleos es muy variable, ¿no? En periodo alta son como hasta 35, pero de invierno pueden ser mucho menos. Entonces, esos jóvenes y otros van a mantener los caminos donde van a caminar la gente, van a ofrecer servicios de locación de casas, de alquilar de material, etcétera. Último ejemplo, creo, esto es una cooperativa que tiene ya una visión más militante. Entonces, si la otra era muy el desarrollo más integral del territorio y la idea de que queremos juntar todos los actores que tienen un interés en el desarrollo de este territorio para que sea hecho de una forma con la cual ellos se reconocen, están de acuerdo, es positivo para su comunidad. Esta es más con una visión de queremos un desarrollo general diferente. Entonces, sí es una empresa que transforma y distribuye alimentos de los productores locales, pero también hace todo un trabajo de apoyar la creación y la consolidación de nuevas granjas, de nuevo en un contexto en el cual hay mucha gente que va vía del campo, o gente que quiere ir a vivir pero no tienen los conocimientos técnicos. Y una cuestión de educación popular sobre semillas, sobre cosechas, sobre la importancia de consumir localmente, etcétera. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces sí tienen una empresa de transformación y comercialización de productos, pero también tienen talleres y formaciones para miembros y para el público local, y luego organizan eventos anuales en torno a la siembra, a la cosecha. Y creo que esta cultura existe más en México que nosotros. O sea, nosotros es mucho cada agricultor en su rincón y nadie se habla. Entonces fue muy positivo tener una organización que se da como misión de vincular esos actores y de demostrar a la población en general todos los beneficios de qué es lo que están haciendo. Ahí está. Bueno. Los impactos más amplios, hablando más ampliamente de los impactos de la economía social, sí se ponen en valor los recursos naturales, la revitalización de los barrios urbanos y a la vez el acceso a servicios de proximidad, que es un poco el vertiente rural de esta cuestión, ¿no? De tener un servicio alimentar, de tener una cooperativa funeraria que dé un servicio abordable para gente, de tener otro tema importante para nosotros son las casas para personas mayores. Muchas veces una persona que no puede quedar en su casa o tiene que tener alguien que venga a ayudarla, a darle comer, a apalancar la nieve en invierno porque no se puede hacer, o se tiene que mudar como a Montreal o una grande ciudad y entonces estar lejos de su comunidad. Entonces, tener una casa para personas mayores o ayuda local hace mucho sobre el impacto económico de la región, que no todos están quitando, y también la dignidad, la calidad de vida de la persona, ¿no? Y bueno, en Quebec los servicios de salud son públicos, pero sí hay muchos servicios complementarios. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que estaba haciendo empresas de ayuda doméstica, cooperativas de salud, que ahí también es como juntar miembros para ofrecer, además del servicio del doctor local, que sí está gratuito, tener acupuntura o cursos de ejercicio tal o otros elementos que tocan a la salud de la persona. Servicio de ambulancias. Las ambulancias afuera de Montreal, todas las ambulancias son cooperativas. Acceso a la cultura. Creo que acá también hay una concentración de medios muy importante, entonces para tener información local, muchas veces o casi siempre pasa por radio locales, medios locales, el diario local, pero también creación de festivales, intervenciones culturales. Uno de las organizaciones con las cuales trabajamos es el Centro de la Francofonía de las Américas, porque para ellos, para comunidades, en los hechos más generalmente comunidades muy chicas que no representan un mercado suficientemente grande para una empresa, la empresa no va a ir, entonces tienen que organizarse su mismo. Y la misma cosa, una pequeña comunidad francófona afuera de Quebec
pues nadie le va a ofrecer servicios en francés, entonces se van a organizar ellos mismos, ¿no? Entonces es una forma de mantener y de promover también una historia particular, una cultura particular. Obviamente reducción de la marginalización a través de alojamiento comunitarias, empresas de inserción, empresas adaptadas, protección del medio ambiente y retención de jóvenes en región. No solo por la promoción y el fomento de actividades, pero también lo que veamos mucho en este ejemplo de cooperativas de trabajadores son que los jóvenes que deciden mantenerse, de quedarse, hacen una elección más larga de, bueno, quiero estar en región porque tengo una cierta calidad de vida, entonces quiero contribuir y hacerlo diferente, porque si es solo maximizar mis entradas, pues seguramente lo haría más si estuviera en la ciudad. Por la cuestión de las políticas públicas. Entonces, repito, nosotros somos una organización de la sociedad civil, pero lo particular en Quebec es que muchas de estas políticas públicas se han construido a través de un diálogo constante con el gobierno, en el cual nosotros venimos y decimos, bueno, ustedes han puesto que en su plataforma la importancia era la cohesión social. Saben que con estas medidas para favorecer cooperativas de habitación o empresas de inserción van a favorecer la cohesión social. Y es mucho más económico y sostenible que dar dinero a una organización una vez, ¿no? Nosotros distinguimos varias formas de políticas públicas, de varias formas las políticas públicas. Entonces hay, por ejemplo, por sector. Un ejemplo sería la Red Nacional de Guarderías. Ahí fue el Chantier que vino y dijo, bueno, aparte que mucho de este trabajo se hace en el mercado negro, entonces, y a la vez las personas que trabajan están pagados menos que las personas que trabajan en el zoológico. O sea, curan a sus hijos, pero trabajan. Y entonces dijimos, sería y por otro lado, las personas que mejor tienen una idea de las necesidades de estos niños, de la comunidad, de las condiciones en las cuales se desarrollan, por ejemplo, del horario, de las prioridades en términos de, qué sé yo, cultura, arte, ¿verdad? Son los mismos papás, no necesariamente un eje central del gobierno. Entonces sería interesante tener una red. Ya había existido varios grupos comunitarios que se habían juntado para crear juntos una guardería un poco más accesible. Sería interesante extender esto al nivel de Quebec. Entonces al principio el gobierno dijo, bueno, se convenció que sí, pero lo vio como, voy a gastar mucho dinero y bueno, a ver qué va a pasar. Muchos estudios han demostrado que esto ha tenido un impacto fundamental, sea al nivel las entradas del gobierno, porque sí subvencionan al costo de la guardería. Actualmente cuesta $7.30 por día al papá o a la mamá, pero esto quiere decir que los padres pueden ir a trabajar, entonces no están a casa mantenidos por el gobierno. Estos niños, sobre todo los que serían más marginalizados, están socializados antes, porque están en una red con ciertos criterios de un programa educativo. Las personas que están trabajando ahí tienen un salario reconocido, pagan impuestos, están controlados. Entonces se salió todo un sector del trabajo informal, se controló en cierto tiempo, se puso criterios de base. Entonces el impacto sobre la calidad del servicio y sobre el impacto económico fue muy, muy importante. La misma cosa, la red de servicios sociales a domicilio. Ahí al principio el gobierno dijo, bueno, pues igual y dejamos empresas privadas en los sectores, en los barrios más ricos, y en los barrios más pobres pues ponemos empresas de economía social. Y dijimos, no, primero son empresas. Entonces la diferencia es que tienes que darnos todo el mercado, pero la diferencia es que una empresa de economía social va a servir a la vez la gente que sí tiene los medios para pagar y los que menos, ¿no? En vez de una empresa privada, solo va a ir donde tiene más profitos. Entonces ahora hay una red en todo territorio, hay una empresa que va a servir, por ejemplo, para apalancar nieve, para lavar, para ocuparse, y el usuario paga según su capacidad de pagar y el gobierno paga la otra parte. Y eso también los estudios demuestran, ¿no? Que en términos de vitalidad del territorio y de ahorros
muy claro, porque mucha de esa gente, si no pudiera quedarse en casa, estaría en una institución seguramente pública ahí abandonada y también a cargo del Estado. Bueno, también hay ejemplos de políticas públicas para población objetiva, como pueden ser cooperativas juveniles de servicio, que son un programa para favorecer la creación de cooperativas por jóvenes durante el periodo estivo, para que estén formados a la cuestión de la gestión cooperativa. O por territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse el programa Partenariat de la Ciudad de Montreal, que es todo un rango de proyectos para favorecer el fomento de la economía social en Montreal, pero pueden existir también a nivel regional y a nivel de Quebec y, bueno, cierto, a nivel de países. De promoción general, ahora tenemos muchas experiencias. Bueno, los POL, que son estas redes regionales, ya hablé. Tenemos una organización también de formación y desarrollo de recursos humanos. Comercialización, en 2012 se creó esta plataforma Commerce Solidaire, que por el momento es sobre todo juntar a las empresas de economía social para que ellos puedan comprar juntos. Se empezó con las guarderías, que las guarderías pudieran todos juntos comprar pañales y guantes y eso para pagar menos caro. La idea ahora es extender esto a todas las empresas de economía social en un primer tiempo, y el segundo tiempo que se está desarrollando ahora es de tener una plataforma para vender, esta vez al gobierno, a instituciones grandes y eso. 2 herramientas de financiación, porque eso siempre es un tema esencial, ¿no? Para el desarrollo, que es el Réseau d'Investissement Social du Québec, o RISC, se llama, que esos son montos más pequeños y periodo más breve. Entonces, muchas veces para empezar una actividad o hacer un estudio para ver si es factible o desarrollar a breve término, entonces son como 3-5 años. Y luego en 2007 fue creado la fiducie de chantier, que es ya capital, se dice casi paciente, porque no se tiene que repagar hasta 15 años y no se paga interés en este periodo. Y lo interesante en esto es que cuando se creó le RISC en 97, se fueron yendo a varias instituciones, empresas privadas incluso y gobierno para que financiaran, para que aportaran para este fondo. Y bueno, okay, sí, puede ser útil, pero fue como una donación. Y lo que se logró demostrar con este fondo es que es rentable, es rentable tener este tipo de fondo. Y incluso Investissement Québec, que es la institución pública del gobierno, tiene un vicepresidente para economía social y es él con el taso de default, el más bajo. Porque si bien no crece tan rápido como otros sectores, la economía social tampoco cae, ¿no? Es como un crecimiento lento pero constante, porque son empresas arraigadas en sus comunidades que la comunidad no puede dejar a perderse. Si la única tienda de la comunidad se va a echar a perder, pues es un problema para todos. Entonces toda la comunidad va a juntarse para encontrar una solución. Entonces, cuando vino el momento de financiar la fiducie de chantier, el gobierno dijo, sí, les voy a dar dinero, pero me van a volver a repagar esta vez, porque ya veían que era una inversión profitable. Bueno, generar y transferir conocimientos útiles para la economía social. Tenemos 2 brazos, el TIES, que es Territorio Innovante en Economía Social y Solidaria, que tiene el mandato de identificar experiencias innovantes y facilitar su transmisión. Y el RELIES, que coordino yo, que identifica y transmite prácticas en políticas públicas que son interesantes. Entonces, por ejemplo, un tema en Quebec que es importante es lo del relevo de empresas. Muchas personas de la generación de mis papás se están jubilando y si cierren su empresa, muchas veces los hijos no quieren comprarla porque están interesados en otro, pero si cierre, muchas veces o se hace comprar por grande multinacional que toma los brevetes y cierre, o nada más cierre, ¿no? Y los empleos se pierdan y con todo el impacto sobre la vitalidad de la comunidad.
Entonces fuimos a ver, por ejemplo, bueno, qué existe en otros lugares. Hay el ejemplo de las empresas recuperadas en Argentina y cuál fue la legislación en este sentido. En Estados Unidos hay un crédito de impuesto para los propietarios que venden a sus trabajadores. En Francia hubo otra propuesta. Entonces, muchas veces cuando estamos de frente a un desafío para el desarrollo, o un desafío de sociedad, es interesante ver lo que están pasando, lo que están haciendo en otros países en materias de política pública, qué es lo que ha funcionado y cómo lo podemos adaptar nosotros para nuestra realidad, o como lo de las comidas populares también, ¿no? Y bueno, en 2013 tuvimos una ley marco de la economía social, como varios otros países, como México. Lo que yo creo que es interesante en este caso es que fue adoptada por unanimidad. Y esto es otra característica del movimiento de la economía social en general, creo, en Quebec, es que ha logrado identificarse no como un proyecto de un partido o de una visión política, sino algo que corresponda a una realidad y una necesidad de la sociedad. Entonces, no se ha posicionado con un partido o aliado de un partido. Cierto que ciertos partidos han sido más favorables para ciertas medidas, pero más generalmente hemos dicho, el Parti Québécois, su interés es la promoción de la cultura, es la visibilidad de Quebec afuera. Bueno, pues sabes que la economía social puede hacer esto, o la cohesión social, así podemos responder a sus necesidades. Luego llega el Partido Liberal, su interés es el desarrollo del emprendimiento, pues la economía social puede hacer esto. La vitalidad de los territorios, así podemos responder. Entonces, logró posicionarse como un interlocutor válido y útil para todas las representaciones políticas. Y creo que esto es clave cuando veo en otros países como sucede, por ejemplo, en Francia, cuando adoptaron la ley marco, votó una parte de ciertos partidos que estaban en contra. Entonces, tendencias actuales en Quebec. Estamos en un contexto de austeridad. El nuevo gobierno elegido, que está elegido por 4 años, va muy fuerte con esto, que estamos en un periodo de austeridad y están cortando a todo. Aunque estén muy favorables a la economía social, pero estamos diciendo mucho en este momento, dicen que que bello pescado, que buen pescado, pero le están cortando el vaso y el agua. Entonces, sí están al favor de la economía social, pero muchas de las estructuras sobre la cual se apoya la economía social están siendo cortados. Entonces estamos en reposicionamiento con esto. Ciertos sectores se están estancando, y diría al mismo tiempo en otros sectores, por ejemplo, recuperación de las materias residuos, le han ido muy bien y están empezando a encontrar una cierta resistencia desde el sector privado, que era como, tomen este mercado mientras están pequeñitos y no importa, pero han hecho la demostración de que funciona, pues nos interesa, sálganse. Y entonces esto también es una de las dificultades. Ha habido generalmente un cambio de política hacia un enfoque más territorial, que es más integrado, que toma más en cuenta no solo la noción de empleos en un sector o de vendidas en un sector, o la importancia de la economía social en esta forma de hacerlo, sino el impacto sobre todo el territorio. Entonces, los números de habitantes, su cohesión social, la calidad de vida, sí, el impacto económico, etcétera. Sí, la economía social está vista como una herramienta estratégica para el desarrollo local y lucha contra la pobreza, cierto, y como actor económico también. Entonces eso fue un gran logro, que no es solo como hay una cosa ahí para los pobres y los sociales, pero queda marginal. Está reconocido como movimiento social importante, y la importancia de su participación en la construcción de políticas públicas también está reconocido, y eso es súper importante por lo que decía antes, de que muchas veces la economía social las iniciativas son complejas y tocan a muchos tipos de impactos y iniciativas. Entonces no es tan simple como decir, bueno, es una iniciativa cultural gestionada por el Ministerio de la Cultura.
o es una iniciativa que crea empleo, o es una iniciativa de la educación. Muchas veces tienen varios tipos de impactos y de consideraciones, entonces se tiene que, los que tienen el pulso, lo que tienen la mejor idea de lo que está pasando en el terreno, la capacidad de los actores y las necesidades primarias son los mismos actores, no desde un punto como más alto, un ministerio o algo. Y la última tendencia muy importante es reconocimiento y un papel cada vez más activo por parte de las municipalidades. Los desafíos del movimiento de economía social en Quebec que tendríamos es lo de cambiar de escala. Entonces hay muchas experiencias que se crean, que se desarrollan a un cierto nivel, pero uno de los desafíos es encontrar, tener herramientas de finanza para poder sí comprar edificios grandes o operar una empresa grande, y también capacidad humana, conocimiento técnico y eso para cambiar escala. Coherencia en nuestras acciones, bueno, en un contexto en el cual muchos están en reacción contra esta política de austeridad, queremos tener una posición positiva, constructiva, decir, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo nosotros podemos responder a sus preocupaciones? Pero es difícil en un contexto en que muchos estén siendo cortados, y a la vez no traicionar la visión y las raíces, la visión general de un desarrollo más equitativo, y de decir, al final no estamos solo luchando para sobrevivir, sino estamos luchando para promover otra forma de desarrollo, y mantener obviamente las raíces en las comunidades, que es como el punto de partida de todo, ¿no? Si quedamos una organización así muy en alto, vinculada solo con el gobierno, pues perdemos todo. Reforzar y profundizar alianzas, porque hay muchos grupos que están moviendo. Creo que la movilización y la concertación a nivel de la sociedad civil por todos lados, por todo el mundo, se está viendo el movimiento del 99% y el movimiento ecologista, y todos esos traen en ellos una semilla de una idea de que las cosas deberían ser de otro modo. Entonces, queremos decir que no que traemos la solución, pero somos parte de la solución, de que las comunidades pueden tener una voz en cómo quieren desarrollarse, en sus prioridades, y que quieren hacer de otra manera que solo mirar hacia maximizar los profitos. Es importante. Estamos trabajando para reunir más información y datos sobre la economía social y aumentar la visibilidad y clarificar nuestro mensaje para el grande público. Factores de éxito, bueno, primero la estructura y una estrategia desde abajo. Obviamente las empresas surgen de las comunidades, no de las estructuras. Veo un poco lo que está pasando en otras partes de Canadá. Están creando como estructuras legales o fondos, pero no hay nadie quien esté trabajando en el terreno sí pueden aumentar la oferta para esas empresas, pero hay que aumentar al principio la demanda, o sea, la creación de empresas sobre el terreno, indicar a la gente que esas vías son posibles, explicarles por qué es una buena idea, y luego vincularles, que ellos tengan una voz para decir, bueno, he intentado hacerlo, pero mi desafío fue esto, ¿cómo les puedo ayudar? Ok, vamos a... Lo otro es la identidad común. En muchos países tienen experiencias o redes súper interesantes, pero como que no se hablan. Están el grupo de las mutuales, y luego la red de cooperativas, y luego alguna cosa por ahí comunitaria, y no se hablan en sí. Entonces es muy fácil hacerse descartar por el gobierno, llegar y decir, bueno, nosotros queremos eso, sí, pero ustedes son muy pequeños, y ustedes no. Entonces, llegando juntos, identificándose como sí, igual y no estamos todos trabajando en el mismo sector o campo, pero tenemos prioridades y intereses comunes, y llegar de frente al gobierno con esto, somos en mucho, y sí ha tenido un impacto. La creación de un espacio de debate antes de poder llegar con unas demandas y unas orientaciones comunes. Es muy positivo haber tenido la oportunidad de hablar entre nosotros y decir, pues esto es una prioridad, esto no es, esto no estoy de acuerdo, eso podrías hacer mejor, ¿no? Alianzas con movimientos sociales,
hacer reconocer por parte del gobierno que la economía social es una parte integrante de la estructura socioeconómica, no es un actor marginalizado, no son 3 iniciativas por ahí para servir a los pobres y una pequeña comunidad por ahí, ¿no? Es una realidad que existe, que tiene una importancia importante en Quebec, pero también que tiene una importancia fundamental. Hay ciertas cosas que es lógico o mejor que estén hechas por la economía social. Por ejemplo, lo de las guarderías, ¿no? O sea, poder tener una guardería que dice nosotros queremos abrir de esta hora a esta hora porque la empresa, la fábrica grande, esos son sus horarios de apertura, en vez de tener un horario centralizado determinado desde la capital para todos, o que esta comunidad diga nosotros queremos que en el programa educativo para los hijos se ponga en relieve esta cuestión cultural que es propia nuestra, pues es interesante. Y al mismo tiempo, si fuera privado, pues muchas localidades no tendrían guarderías. Entonces ciertas cosas es como más lógico, ciertas cosas tienen, y eso es otra tal vez distinción que veo en ciertos países que están como economía social a todo costo, incluso la privatización de servicios de Estado que se recuperan por la economía social. Lo que nosotros hemos siempre dicho es que hay ciertas cosas que deberían de estar hechos por el gobierno, hay ciertas cosas que están bien hechas por el privado, pero hay ciertas cosas que están mejor hechas por nosotros, y esto es fundamental que sea reconocido. El diálogo y la construcción de políticas es constante, y esto ha sido muy importante a la vez para nosotros, para que las políticas reflejan las prioridades y los intereses y la capacidad de los actores, pero también para el gobierno, para que sus políticas estén eficaz, o sea, que no se crea una ley o un programa para el cual no hubo respuesta o no hubo la capacidad de responder. Y bueno, obviamente es un proceso lento y en constante evolución, ¿no? Bueno, quería también decir el hecho de que esté aquí, muchas veces los mismos actores de la economía social están como muy enfocados en su experiencia y no ven hacia afuera, y en los pocos momentos que tenemos para juntarnos o ver hacia afuera, es muy a la vez alentador de saber que por todo el mundo hay experiencias así interesantes que se están desarrollando, pero también podemos aprender mucho de iniciativas locales que han logrado éxito, que han innovado de ciertas formas, y también de políticas públicas que han creado un contexto para un fomento interesante. Al Chartier contribuimos al diálogo entre actores y redes, somos miembros de RIPES, que es la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, y hay una RIPES América Latina, hay una RIPES América del Norte, RIPES Europa, y todos estos redes continentales se encuentran en una red intercontinental de actores. También en 2013 se creó un task force, un grupo interagencia del ONU, porque se dieron cuenta de que la FAO, por ejemplo, decía cooperativas eran importantes para la soberanía y seguridad alimentar, pero a la vez UNESCO decía, bueno, pero para la cuestión cultural también es importante, y en cierto punto dijeron, pues sería útil concertarnos y hablar de cómo es que se favorece o se apoya el trabajo de cooperativas, que sea en el campo de cultural o alimentar o otras cosas. Entonces colaboramos hoy con esto, y bueno, con la plataforma de Relief para difundir mejores prácticas en materias de economía social. Y luego, bueno, participamos a foros internacional, y menciono que el próximo, somos miembros de esta asociación que fue creado este año, que es el Global Social Economy Forum, o GSEF, no se dice muy bien en español ni en francés, que es una especie de asociación que se va creando, fue iniciado por el alcalde de Seúl, en Corea del Sur, sobre la cuestión del desarrollo local, y más bien regiones metropolitanas y gobiernos locales, cómo pueden trabajar con empresas de economía social. Y muchos de los temas, el transporte, la vivienda, la seguridad alimentar, circuitos cortos y todo lo demás, la economía social tiene un aporte importante que dar. Entonces la idea era juntar a la vez los actores públicos y de la sociedad civil para intercambiar experiencias. Se hizo un primer encuentro en 2013, fue muy positivo. Se hizo un segundo en 2014, en el cual se creó una asociación, y la idea es de tener un encuentro cada 2 años. Entonces el próximo encuentro va a estar en 2016 en Montreal. Entonces seguramente
les vamos a estar enviando documentación, información y bombardeando con cosas. Para más información, la verdad, hay el sitio del Chantier, que ahora está en inglés, si buscan bien, y el Economía Social Quebec, esto sí es solo en francés, pero Relief sí tiene cuando llegan en relief.org, está en francés, pero hay una opción para ponerlo en español. Y por cierto, con esta idea de que estamos trabajando más y más con municipios, tenemos ya una sección sobre las ley marcos que íbamos trabajando cuando nosotros íbamos trabajando nuestra ley marco para ver lo que se había hecho en otros países, y ahora estamos trabajando mucho la cuestión de los municipios. Entonces hemos hecho una sección sobre municipios y políticas públicas e iniciativas al nivel municipal. Entonces, está ahí, pero les están más que invitados en no solo visitarla, pero si tienen comentarios o sugerencias o experiencias interesantes que conocen, estoy siempre interesada. Y por cierto, esto es mi correo, si tienen comentarios, sugerencias y ideas. Entonces, y esto fue finalmente traducido. Es como la sigla que tenemos, ¿no? De valores. No sé si se logra leer desde detrás, pero muchas veces creo que en México también la cuestión de los impuestos se habla de valor añadido, nosotros le decimos valores añadidos. La economía social y solidaria se habla de dinero y de valores humanos. Sí somos empresas, pero hay más, ¿no?